Leer libros y asistir a charlas sobre espiritualidad no nos va a hacer más espirituales. Solamente el trabajo interior nos transforma. Estamos tan obsesionados con llegar a ser alguien que nos hemos olvidado de quiénes somos. Es decir, que el problema es el personaje. El personaje es el fenómeno mental al que le llamamos ego. No es real, solo es una manera de pensar que nos mantiene prisioneros. El personaje se compone de dos ideas básicas: la idea de cómo somos y la idea de cómo deberíamos ser. Estas son las dos ideas por las cuales nos sacrificamos, sufrimos y luchamos. El problema es que nunca llegamos a ser como el personaje cree que deberíamos ser, y al mismo tiempo tememos que los demás descubran cómo en realidad creemos que somos. Darnos cuenta de este mecanismo que nos tiene atrapados y condicionados es la clave. La clave reside en descubrir y desactivar al personaje. El personaje nos confunde y nos hace infelices, porque nos mantiene totalmente distraídos. El personaje está convencido de que si mejora, dejará de tener problemas. Luchar contra él no funciona. Querer cambiarlo o mejorarlo es caer en su trampa. La única salida es observarlo hasta llegar a entenderlo con el objetivo de prescindir de él. Es decir, dejarlo en evidencia y darnos cuenta de que nos conviene soltarlo y trascenderlo. Somos energía, amor e inteligencia. Lo que nos falta es vivirnos como lo que realmente somos, experimentarlo para así poder expresarlo. Debemos contactar con ese yo esencial que somos con el fin de constatar experimentalmente este potencial de amor, inteligencia y energía. Para poder acceder y conectar con lo superior y situarnos en nuestro centro, es de mucha importancia limpiar el inconsciente, soltar las creencias que nos mantienen bloqueados. Conectar con lo superior desde el personaje es imposible, porque el ego quiere que las cosas sean como a él le conviene. El personaje, el ego, no quiere que te vivas en el presente, pues allí es donde él desaparece. Por eso te tienes siempre atrapado en el pasado o pendiente del futuro. Al personaje lo único que le importa es no repetir lo que le salió mal y soñar que mañana todo será mejor. Si intentamos utilizar la realidad superior para satisfacer los deseos del personaje, esto empeorará todo. La causa del sufrimiento reside en los miedos y creencias equivocados. Cuando los ves y te das cuenta de que no son más que creencias que puedes soltar, te liberas. Así que, amiga, amigo, te propongo que comiences por observar a tu personaje. Si quieres, para ayudarte en este canal, tienes videos sobre los distintos tipos de personajes que representamos. Reconócete en ellos para observarlos sin luchar y así poder trascenderlo. Cuando un jardinero quiere mejorar la calidad del suelo para que sus flores crezcan hermosas, no se pierde considerando los efectos que provocan las malezas, las malas hierbas que están sobre la superficie, sino que va a la raíz y extrae las raíces de esas malas hierbas. Y al hacer esto, los efectos de esas malas hierbas dejan ya de ser vistos. Por lo tanto, si quieres ser un buen jardinero, debes llegar a la raíz, que reside profundamente dentro de la mente, para desenraizar la mala hierba, el miedo.
Las raíces del miedo moran en lo profundo de tu mente inconsciente. Solo necesitas preparar la tierra, descubriendo los obstáculos que has puesto, todos provenientes de este miedo. Así estarás aflojando las raíces para que puedan ser eliminadas. Así caerá la lluvia de la gracia que purifica y que transforma sobre la tierra limpia de malezas. Todo depende del jardinero, de cómo de bien haya éste cultivado la tierra con las herramientas que le han sido dadas. Si el jardinero no utiliza las herramientas, la tierra sigue dura y las gotas de lluvia se marchan y se estancan, esperando a que la tierra esté preparada de forma apropiada. Tu práctica será lo que permita que las raíces del miedo sean aflojadas, incluso de maneras que la mente pensante no puede comprender. Pues las raíces del miedo no son meramente ideas, sino que son efectos de ideas que han penetrado profundamente en el inconsciente. Este trabajo, esta práctica, no requiere de lucha, sino de permiso. No requiere de pensar, sino de dejar ir y de sentir. No requiere de un hacer, sino de un confiar. Las raíces del miedo serán disueltas en un nivel más profundo que aquel al que la mente pensante consciente puede llegar. La mente pensante debe estar al servicio del ser, al servicio de tu corazón despierto. Cultiva, como un jardinero, el arte de la redención o entrega, descansando en ese lugar de silencio que es el umbral de la perfecta sabiduría divina. Prepara la tierra y permite tu transformación. Tu mente es la tierra de ese jardín y todo despertar, toda transformación ocurre allí. Sé un jardinero. Una de las facetas de nuestra existencia es la relación con los demás. Es en la relación con los demás como se forman todos nuestros problemas. Es en la relación con los demás cuanto más nos alteramos y dejamos de ser nosotros mismos. Y luego, utilizando la relación con los demás, queremos solucionar los problemas, o por lo menos los síntomas de los problemas. Es en relación con lo exterior como se forma la idea de que yo soy bueno o soy malo, soy listo o soy tonto. Pues es de los demás que me viene este juicio que yo acepto, pero que luego en la medida en que me siento desvalido o angustiado o solo, es en los demás que estoy buscando soporte, seguridad, afecto y felicidad. En las relaciones con los demás se elabora toda la problemática existencial. Mi relación con el otro nunca puede ser de un modo distinto al nivel desde el cual yo estoy funcionando. Si yo estoy funcionando desde el personaje, solamente podré tratar a los otros como personajes a mi servicio. Y es imposible que yo pueda cambiar eso mientras esté funcionando desde mi personaje. En la medida en que yo esté más conectado con mi experiencia presente, viviré a los demás y los trataré con un realismo concreto. En la medida en que yo pueda contactar a los demás desde mi esencia, desde lo que soy, más allá de este cuerpo, de este personaje que creo ser, entonces viviré a los demás sin juzgarlos. Cuando funciono como personaje, juzgo a los demás, como ampliación de mi propio personaje. El personaje siempre es cómo me estoy viendo, lo que creo que soy, lo que estoy deseando llegar a ser, mi modelo ideal. Por lo tanto, miro a los demás en función de esa dinámica interior. Valoraré y admiraré a las personas que se correspondan a ese modelo ideal. Rechazaré a las personas que nieguen ese modelo ideal.
Me caerá simpática la persona ante la que yo me sienta más afirmado. Me caerá antipática la persona ante la cual yo me sienta criticado, juzgado. Si queremos mejorar nuestra relación con los demás, el trabajo será descubrirnos a nosotros mismos como lo que realmente somos. Pretender mejorar la relación con los demás sin cambiar el modo de vivirnos a nosotros mismos es absolutamente imposible. El cómo yo trato a los demás es la proyección de cómo yo me relaciono con mí mismo. Yo no puedo ver a los demás con ojos distintos de cómo me veo a mí mismo. Yo no puedo sentir a los demás de modo distinto en relación como me siento en relación con mí mismo. Por lo tanto, la clave de la relación humana sigue siendo uno mismo. Cuando uno va trabajando en sí mismo, las relaciones con los demás funcionan de maravilla. Todo lo que yo percibo en las otras personas es un aspecto de mí mismo, es un aspecto de mi conciencia y por lo tanto es algo que yo soy, pero que dentro de lo que llamo yo no reconozco como propio. Toda persona me está mostrando algo, un modo de ser, unas cualidades. Esas cualidades siempre están enriqueciendo mi propia actualización de conciencia. Relacionarme con los demás es relacionarme con otras partes de mí mismo. Cuando llego a comprender al otro, cuando llego a amar al otro, simplemente soy más yo mismo. Es decir, que los demás me ayudan a despertar a mi totalidad. Uno crece en relación con los demás. ¿Cómo medimos el crecimiento que hemos alcanzado en la relación con nosotros mismos? Dándonos cuenta en qué medida estoy viviendo a base de simpatías y antipatías. ¿Qué es lo que yo veo en los demás? ¿Cómo veo a los demás? Así me daré cuenta de cómo me estoy viviendo adentro. Todo aquello que yo comprendo, todo aquello que yo amo, todo aquello que yo acepto, lo integro en mi propia conciencia. Es un despertar, un crecimiento, una expansión. Soy más la totalidad. Todo aquello que rechazo es una parte de mí que rechazo. Toda persona con la que tengo un conflicto y lo mantengo es una división que estoy estableciendo en mi propia conciencia total. Solamente puedo unificar mi conciencia total cuando soy capaz de armonizarme sinceramente, es decir, comprender, aceptar, amar. No por un deber moral, sino por una exigencia de mi propia comprensión, una exigencia de lo que es la verdad profunda. Todo aquello que yo rechazo, a lo que yo me opongo, todo aquello a lo que yo tengo miedo, es una mutilación que estoy haciendo en mi propia conciencia de totalidad. La relación humana es un espejo que nos está mostrando cómo estamos viviéndonos, a qué nivel de amplitud estamos viviéndonos. Todo tipo de personas que rechazo son cosas que no estoy aceptando en mí, no reconociendo que están allí. Cuanto más me descubro a mí mismo como lo que realmente soy, más veo lo que es cada persona tal como es. No me importan las formas, pues ya no me vivo como forma. La relación con los demás es una escuela para ir despertándome. En la medida en la que voy viviéndome en lo que soy, dejo de vivir para conseguir cosas. Dejo de utilizar al otro para que me dé seguridad, que me dé confirmación de mi valor, que me defina o que me escuche. Amar a alguien no es hacerle ningún favor especial. Amar a alguien es un privilegio. Es el otro el que me hace un favor a mí cuando yo puedo amarlo, cuando yo puedo comprenderlo. El sentido de toda relación humana es llegar a vivir en la unidad detrás de la multiplicidad. Permitir que la multiplicidad, que las diferencias existan concretamente, pero que a la vez yo sea capaz de aceptarlas.
porque estoy viviendo el juego gozoso de compartir lo que el otro es y lo que yo soy en el fondo. Toda relación humana debe limpiarse de ese sentimentalismo que hemos adquirido detrás de un personaje de ser bueno. La relación humana debe basarse en la realidad, no en un deber moral de ser bueno. Debe basarse en un realismo exigente que conduce a la unidad. Ver este juego que hacemos de que yo soy amable para evitar conflictos, problemas, este juego que hago para tratar de evitar que el otro se enfade porque temo que me diga cosas muy desagradables, porque temo vivir cosas desagradables. Eso es bondad basada en el miedo y en la debilidad. Solo cuando soy fuerte puedo ser amado. Cuando soy fuerte no temo lo que puedas hacerme. Entonces el amor y la amabilidad es auténtica, es genuina.